Cordial saludo estudiantes, bienvenidos al módulo de Fundamentos de Administración Financiera, técnico en Contabilidad y Finanzas, instructor Freddy Camilo Antonio Murcia. En este módulo vamos a ver lo relacionado a las finanzas. En este caso, el campo de las finanzas es amplio y dinámico, afecta directamente la vida de toda persona y organización. Existen muchas áreas y oportunidades de carrera en este campo. Los principales básicos de finanzas, como lo aprenderá en este módulo, tiene que ver con el arte y la ciencia de administrar el dinero. Casi todos los individuos y las organizaciones ganan o recaudan dinero y lo gastan o lo invierten. De eso se tratan las finanzas. Este se ocupa del proceso de las instituciones y de los mercados, de los instrumentos que participan en la transferencia del dinero entre individuos y empresas y gobiernos. En este caso, las finanzas se pueden dividir en dos partes principales: los servicios financieros y la administración financiera. Los servicios financieros constituyen la parte de las finanzas que se dedica a diseñar y proporcionar asesoría y productos financieros a los individuos, las empresas y los gobiernos. Existen diversas oportunidades de carrera interesantes en el área de la banca o las instituciones relacionadas a la planificación financiera personal, las inversiones, las bienes raíces y los seguros. Las finanzas administrativas o administración financiera se ocupa de las tareas del administrador financiero en la empresa de negocios. Los administradores financieros administran los asuntos financieros de cualquier tipo de empresa, financiera o no, privada o pública, grande o pequeña, lucrativa o sin ánimo de lucro. Realizan tareas financieras tan diversas como la planificación, la extensión del crédito a clientes, la evaluación de fuertes gastos propuestos y la recaudación de dinero para financiar operaciones de empresa. En este caso, el administrador financiero participa de forma activa en el desarrollo y la puesta en marcha de estrategias dirigidas al crecimiento de la empresa y el mejoramiento de su posición competitiva. En este caso, vamos a revisar dónde está ubicada el área de finanzas con respecto a la empresa. Cuando la empresa es grande, en este caso, encontramos varias partes relacionadas a ella en el organigrama. En este paso, vemos que la parte más importante de nuestro organigrama son los accionistas, que son los dueños de la organización, quienes aportan sus dineros para que la empresa crezca con él. Estos accionistas, a su vez, eligen una junta directiva. Esta junta directiva tomará decisiones relacionadas a la empresa y en cuanto a ella, lo más importante es su crecimiento y permanencia en el tiempo. La junta directiva, a su vez, contrata a un presidente, que es también llamado CEO. El presidente, también llamado administrador general, es quien elige a sus vicepresidentes de cada área. En cada área encontramos, por ejemplo, recursos humanos, manufactura, finanzas, marketing, de recursos y de información. En este caso, sabemos que el área de finanzas pertenece a un área de nivel medio representado en ser subordinado del presidente. Para el caso de las finanzas, podemos tener en cuenta dos elementos: el tesorero y el contralor. El tesorero administra y planifica las finanzas, administra los gastos, el efectivo, el crédito, las pensiones y los cambios. En este caso, cuando hablamos del contralor, tiene en cuenta la contabilidad, la administración fiscal o de impuestos, la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. Entonces, para ser más claros, el tesorero administra las finanzas. El contralor tiene en cuenta la contabilidad de la empresa. Con respecto a esto, tenemos un gráfico a la parte derecha. Toda empresa que es grande o tiene suficientes funciones necesita contratar mucha cantidad de trabajadores. Es por ello que debe dividir su empresa en tres niveles: nivel superior, en donde está la junta directiva, el presidente y los accionistas; un nivel medio o táctico, donde se encuentran las áreas ya dichas; y un nivel inferior u operativo para las personas que cumplen con objetivos a corto plazo. En este caso, hablamos de accionistas, personas que aportan dinero a la empresa y que deben ser bien administradas;
Dividendos, el dinero que se reparte después de las ganancias, ¿a quiénes? A los accionistas. Una junta directiva que toma las decisiones más importantes teniendo en cuenta los deseos de los accionistas y por supuesto el presidente, quien debe ejecutar esas funciones. En este caso veamos los tipos de empresas según el origen de los recursos. Son tres: unipersonales, sociedades y corporaciones. Cuando hablamos de una empresa unipersonal, significa que hay un solo dueño, el cual aporta dinero, trabajo y los recursos para el funcionamiento de la misma. Una empresa unipersonal tiene como fortaleza que el propietario recibe todas las utilidades o ganancias. Los costos de la empresa son bajos. Hay independencia en el manejo y toma de decisiones de la empresa. Y la facilidad de la disolución es alta. Cuando hablamos de las debilidades de una empresa unipersonal, es que el propietario tiene una responsabilidad ilimitada, lo que quiere decir que la riqueza total se puede usar para pagar las deudas de la empresa. La capacidad limitada para recaudar fondos tiende a limitar el crecimiento de la misma. Cuando hablamos de una empresa de tipo sociedad, es que hay diversas personas que se reúnen en el que aportan trabajo, recursos para el funcionamiento de la misma. En este caso, una empresa de tipo sociedad tiene como fortaleza el recaudo de más fondos que la propiedad unipersonal. La capacidad de endeudamiento aumenta por la presencia de más propietarios y hay mayor inteligencia y habilidad administrativa. Una sociedad tiene como debilidad que los propietarios tienen una responsabilidad ilimitada y probablemente deban cubrir deudas de otros socios. La sociedad se disuelve cuando uno de sus socios muere, dependiendo del tipo de sociedad. Cuando hablamos de una corporación, significa que hay mucha cantidad de personas en el cual aportan dinero para adquirir a cambio unas acciones. Estas acciones incurren en un poder de decisión, dependiendo de la cantidad de ellas. En este caso, una corporación tiene como fortaleza que tienen una responsabilidad limitada, lo que garantiza que no pierdan más dinero del que invierte. Logran adquirir gran tamaño a través de la venta y propiedad de las acciones. Una de sus debilidades es que los impuestos son mucho mayores. Los costos de las organizaciones son más altos que otro tipo de empresas y están sujetas a mayor regulación gubernamental. Revisemos entonces cuál es la diferencia entre finanzas y contabilidad, teniendo en cuenta dos elementos importantes: el flujo de efectivo y la toma de decisiones. En este hay que hacer la aclaración que las finanzas lo ejerce el administrador financiero, mientras que la contabilidad lo realiza el contador. Teniendo en cuenta esto, en el flujo de efectivo, la función principal del contador es generar y reportar los datos para medir el rendimiento de la empresa, evaluar su posición financiera, cumplir con los informes que requieren los reguladores de valores y presentarlos, declarando y pagando impuestos. El contador, por medio del uso de ciertos principios generalmente aceptados, elabora estados financieros que registran los ingresos al momento de la venta y los gastos cuando se incurre en ellos. Por otro lado, el administrador financiero destaca sobre todo los flujos de efectivo, es decir, las entradas y salidas de dinero. Mantiene la solvencia de la empresa mediante la planificación de los recursos de efectivo necesarios para cubrir sus obligaciones y adquirir activos cuando sea necesario para cumplir las metas. Cuando hablamos de la toma de decisiones, el contador dedica gran parte de su atención a la recolección y presentación de datos financieros, mientras que los administradores financieros evalúan los estados contables, generan datos adicionales y toman decisiones según la evaluación y rendimiento y riesgo relacionados. Esto no significa que los contadores nunca toman decisiones, ni que los administradores financieros nunca recolectan datos. Eso quiere decir que los enfoques principales de la contabilidad y las finanzas son diferentes. Teniendo en cuenta esta información, entonces, se deja la actividad de la semana. Muchas gracias.